Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos un mes más a nuestro programa Despacho Abierto, en el que, como saben, analizamos la actualidad de Manzanares de la mano de nuestro alcalde, de Julián Nieva. Así que, en primer lugar, le vamos a saludar, alcalde. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Encantado, Irene, un placer estar aquí un mes más. Y desde luego, pues ya en esta etapa de verano, en el que de alguna manera cambia de alguna forma también nuestros modos de vida, y de alguna forma pues creo que esta entrevista nos centraremos en esos temas que de alguna manera todos estamos viviendo, y por tanto a tu disposición. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, estamos viviendo en esta época estival también muchos cambios, aunque la actualidad sabemos que no ha parado, y hemos vivido además en el último mes, en el mes de julio, dos fechas muy importantes, muy destacadas en el calendario de Manzanares, aunque este año han sido de una manera diferente, como son FERCAM y la Feria y Fiestas. Si le parece, alcalde, vamos a comenzar hablando de FERCAM y este balance de esta segunda edición virtual que este año ha contado con 115 expositores y en el que usted ya adelantaba que el próximo año, que 2022, espera que pueda ser presencial y que sea la edición más grande de su historia, ¿no? Ciertamente el mes de julio en Manzanares siempre se ha caracterizado por dos eventos. El primero era FERCAM, una feria ya con 60 años de historia, vinculada no solo a nuestra ciudad, a nuestro pueblo, sino también a todo un sector, al de los hombres y mujeres que han dedicado su vida a trabajar en la agricultura, y sobre todo a esa etapa de transformación en la agricultura, como ha sido la introducción de la maquinaria agrícola, importantísima para el desarrollo, y que ha hecho que en Castilla-La Mancha la agricultura y el sector agroalimentario sea uno de los más importantes en cuanto a generación de empleo, en cuanto a Producto Interior Bruto. Esa importancia en Manzanares es indudable, y FERCAM era el trabajo de muchos hombres y mujeres a lo largo, como digo, de 6 décadas. Hemos vuelto a acertar, y lo digo desde el punto de vista de que la pandemia no se ha resuelto y los datos lo indican. Entonces, la edición segunda de un FERCAM virtual, en el que yo confío y apuesto porque sea la última, pues también está dando buen resultado, porque, como muy bien dices, al final hemos tenido 115 expositores, pero en este FERCAM virtual, en el portal web, hay más de 20.000 visitas de personas diferentes, y hay más de un 20% de estas visitas que son de potenciales operadores internacionales, lo cual demuestra que el sector de la maquinaria agrícola es imprescindible para el desarrollo de la agricultura y para una tierra y una región como la nuestra. Hemos vuelto a acertar, y lo digo con un cierto pesar, porque me hubiera gustado y hubiera sido deseable que FERCAM hubiera sido presencial. Pero sí que es cierto que yo creo que no hay ninguna duda también en el hecho de que la vacunación está demostrando que, a pesar de que los datos están disparados en España, felizmente en Castilla-La Mancha menos y en Manzanares aún menos, desde el equipo de gobierno lo tenemos claro. No debemos asumir ningún riesgo que suponga problemas de salud para la ciudadanía y que nos pueda llevar a tener que tomar de nuevo medidas restrictivas para el sector servicios, para el sector de la restauración, de la hostelería, y aún menos para el sector de la industria. Por tanto, en esa política de prevención, en esa política de ser muy prudentes, pues FERCAM lo estamos sacando adelante de manera virtual, y yo creo que es un éxito y un acierto. Bueno, en esta ocasión, esta última edición ha tenido que ser así, de esta manera, de manera virtual, y como usted decía, con esos 20.000 usuarios que visitan la plataforma. Como decía, próxima edición, año 2022, las previsiones, ¿cuáles son? Usted ya lo decía, la edición más grande de la historia, ¿no? Soy muy optimista, primero porque estoy convencido de que la ciencia va a superar el problema de la COVID-19, y con la vacunación que se está demostrando, el año que viene no atisbo ningún escenario de que no se pueda celebrar un FERCAM presencial. Y ahí vamos a poner todos los recursos económicos, humanos, para que sea la mayor feria de la historia y que sea la mayor feria de España, porque, sin ánimo de exagerar, FERCAM ya lo era desde el punto de vista de que es la única feria de carácter anual
que se celebraba todos los años y que ya tenía pues más de 200 expositores, con más de 30 expositores de marcas premium en lista de espera, con más de 120.000 visitantes. Quiero decir, era una realidad. Y yo creo que con los esfuerzos que vamos a hacer y con la fuerza que tiene el sector, fundamentalmente el sector, aunque Fercan también es cada vez más multisectorial, porque también introduce ya el sector de energías renovables, de automoción, de maquinaria industrial, de maquinaria de obra pública, pero sigue siendo su referencia la agricultura, la ganadería y fundamentalmente la maquinaria agrícola. Y ahí no solo hay dinero, hay mucho negocio imprescindible para la vida, para dar los recursos necesarios a toda una Europa que está deseando comprar y adquirir los productos de España, productos que derivan de la mejor agricultura, del mejor clima, de la mejor tierra, y por tanto el año que viene haremos un Fercan sin ninguna duda histórico. Bueno, pues esperamos que efectivamente el próximo año, el 2022, nos traiga un Fercan histórico, un Fercan presencial, que lo podamos disfrutar, al igual que sucederá, esperemos, también con la Feria y Fiestas, porque este año ha tenido que estar muy limitada debido precisamente a la situación sanitaria, como usted decía. No ha podido ser, no hemos podido tener feriantes, esas casetas de feria que habitualmente ocupan los paseos, pero sí que ha habido una amplia variedad de actividades culturales, sobre todo musicales, bueno, pues adaptando también precisamente todas estas actividades a la situación, ¿no? Y así queremos continuar, porque yo creo que el eslogan "un verano diferente" es adecuado. Y tampoco queremos concentrar todo en una semana y luego que el resto del verano, digamos, no haya ningún tipo de actividades. Queremos tener un verano completo en el que está previsto, por ejemplo, la proyección de 20 películas en primera línea de cine de verano, como una actividad más. Queremos que sea entre lo festivo, lo musical, lo cultural. Queremos que haya de todo a lo largo de todo el verano, incluyendo el mes de agosto. Y en estos días lo hemos comprobado, cómo los ciudadanos han vuelto a salir, a participar de los eventos con mucha seguridad, con aforos muy limitados. Eso hay que entenderlo, y hay que entenderlo, como digo, como una máxima, como una regla que no nos podemos saltar nadie, porque lo que tenemos que hacer es que nuestros datos de contagio en Manzanares sean los menos posibles. Y entonces hemos tenido, y lo digo con satisfacción, unas actividades programadas tanto en Plaza de Toros como en la caseta municipal La Pérgola, que todas en general han resultado muy interesantes, que ha habido una afluencia de público en la mayoría de los casos en lleno absoluto, y que ha habido también una programación para todos los públicos, para los más mayores, para los más pequeños y para todos los gustos. Y queremos que el verano vaya por ahí, y está previsto desde luego enlazar el verano con las fiestas de nuestro Padre Jesús del Perdón, en el que ya hay organizadas y programadas actividades, y en ese sentido creo que podemos tener un verano algo más nuestro, algo más endogámico, con menos afluencia de personas de otras localidades, y esperemos que también sirva como proyección a futuro. A futuro hay que tener en cuenta que tal vez Manzanares, las fiestas que más vivimos los manzanareños y que también por climatología más se presta a la participación, eran las fiestas de Jesús del Perdón. Entonces vamos a ver si este año nos sirve también como prueba de ensayo para que en años posteriores podamos hacer un encaje entre unas y otras y no concentrarlo todo en la semana de feria y fiestas. Esto no es anticipar nada, es sencillamente considerar que esto también va a ser bueno, y está siéndolo, para la restauración local. Nuestros bares, nuestras cafeterías y nuestros restaurantes están felizmente teniendo un nivel de negocio muy importante. Y en definitiva la decisión se tomó fundamentalmente por prudencia y porque no fuimos capaces tampoco de encontrar un equilibrio entre los intereses de los comerciantes, que nos pusieron una tesitura para el equipo de gobierno y para mí como alcalde insalvable. Y era, o venimos todos o no viene nadie. Y desde ese punto de vista pues no entendíamos determinadas casetas de feria o determinadas actividades que de alguna manera chocaban con ese principio de prudencia con el que queremos trabajar.
Bueno, pues un principio que está marcando este verano diferente, como nos decía, con esta programación especial y que responde a bueno, pues la situación de la pandemia. Como decíamos, en el momento que estamos grabando esta entrevista, conocemos los últimos datos de COVID aquí en nuestra localidad, con 10 casos positivos, a la espera de la próxima semana. ¿Cómo valora también la evolución de la pandemia en nuestra localidad? ¿Sigue siendo necesario apelar a la responsabilidad, ¿no?, de la ciudadanía? Claro que sí, Irene, porque mira, las 5 semanas anteriores habíamos tenido 2 contagios, las 3 semanas anteriores y otros 2 contagios. Y ya en la semana 27 saltamos a 10. Como dato sigue siendo un dato positivo, porque estamos en una incidencia de poco más de 50 por cada 100.000. Si contemplamos el escenario de España es muy preocupante, que ya tenemos una incidencia hoy, el día que estamos grabando, de más de 600 por cada 100.000. Y ya tenemos comunidades autónomas en riesgo extremo, y ya tenemos hospitalizaciones muy importantes, y tenemos las UCIs en nivel de ocupación muy preocupantes. Está claro que no debemos despreciar el problema. Y para Manzanares, para su economía, para los hombres y mujeres de esta ciudad, lo más importante sigue siendo preservar su salud, preservar la salud, preservar el trabajo y el esfuerzo que están desarrollando los hombres y mujeres de la Gerencia de Atención Integrada, del Hospital Virgen de Altagracia y de los centros de salud. Y para que eso se consiga, todos tenemos que tener un sentido crítico de las cosas. ¿En Manzanares están prohibidos los botellones? Pues están prohibidos. Pero sin embargo podemos disfrutar de nuestras terrazas hasta determinadas horas y podemos alternar con amigos, pero tenemos que tener prudencia, mucha prudencia, porque si no, lo que estamos viendo es que hay una relación directa entre el ocio nocturno, al que yo no quiero criminalizar, simplemente quiero, como muy bien decías, llamar a la responsabilidad, a que podemos disfrutar, como lo hemos hecho, de conciertos, de actividades, de festejos taurinos, de festejos para niños, pero con muchas medidas de precaución, que el Ayuntamiento también está haciendo un grandísimo esfuerzo. Hay actividades donde disponemos de cerca de 20 o 30 personas, con la colaboración de Protección Civil, con empleados públicos, con esfuerzos económicos, y lo hacemos para que podamos disfrutar, pero al mismo tiempo garanticemos la salud de todos, porque un paso atrás significaría de nuevo pues tener que cerrar la hostelería en determinados momentos, algo que es muy perjudicial no solo económicamente, socialmente, sino también sanitariamente. Soy optimista con los datos de Manzanares, pero estoy muy preocupado, Irene, con los datos de España, porque sinceramente son verdaderamente preocupantes. Sí es cierto que parece que hay una relación directa entre los contagios y las personas no vacunadas, lo cual significa que la vacunación es el hecho definitivo que nos garantiza un porcentaje muy alto, no 100%, pero sí muy alto de seguridad o de inmunidad. Pues por tanto hay que llamar a que la vacunación va muy bien en Castilla-La Mancha, somos también de las comunidades autónomas que mejor lo está haciendo, pero tenemos que tener cuidado si vamos a la playa, si salimos fuera, si participamos de eventos como una boda, donde hay un momento en que, porque se está constatando que ahí hay un potencial riesgo. Por tanto, los datos en Manzanares los valoro de manera muy positiva, pero los datos de España son muy preocupantes y por tanto tengo que volver a insistir en que tenemos que ser muy precavidos y tener un nivel de responsabilidad muy alto. Bueno, pues es el mensaje que tenemos que llevar todos también durante estas fechas, sobre todo en verano, como usted decía, que hay más movimiento de la población, y en otros puntos de España pues efectivamente la situación ha empeorado considerablemente, aunque como decía aquí en Manzanares por el momento los datos son positivos. Vamos a continuar hablando de otra de las noticias, de los anuncios más importantes que se han realizado en las últimas fechas, y en este caso en el último pleno, que tenía que ver con la localización del nuevo pabellón para el Manzanares Fútbol Sala, que se construirá en parte de los terrenos de la pista de bicicross junto a la piscina cubierta. También se anunciaba el cambio del pavimento en el pabellón Antonio Caba. Vamos a hablar, alcalde, de plazos, cuándo está previsto que se comiencen a acometer esos primeros pasos, tanto en la construcción del nuevo pabellón como en esta modificación del pavimento del actual. En el pavimento del actual pabellón Antonio Caba, donde tiene que comenzar
lo que yo creo que va a ser una etapa histórica del fútbol sala Manzanares y que estoy convencido que debe durar años y tenemos que luchar porque así sea. Ayer mismo la mesa de contratación ya adjudicó dicha instalación. Por tanto, al final del verano, al final del mes de septiembre, sin ninguna duda, el pabellón Antonio Caba va a tener una pista homologada donde el equipo va a poder jugar durante un año. Va a ser una prueba de fuego también para el equipo de gobierno, para mí como alcalde, el que en 14 meses desde hoy el nuevo pabellón polideportivo, de momento no digo nada de cuál pueda ser su nombre, pero esté construido pues prácticamente para el mes de octubre del año 2022. Pero es un compromiso, estamos convencidos de que es un reto, lo podemos asumir y así lo vamos a hacer. Felizmente también me siento satisfecho de poder contar con el apoyo de todos los grupos políticos para una actuación de este tipo. Que nadie dude que este pabellón lo tenemos que hacer ahora con más precipitación porque en otro momento claramente el Partido Popular renunció a su construcción cuando ya estaba proyectado este pabellón y que incluso tenía una parte de financiación de la Junta de Comunidades. Aquel error ahora lo vamos a subsanar, no sin esfuerzo, pero estoy muy ilusionado. Por la parte que le corresponde también a que vaya a jugar el fútbol sala, un equipo de primera división, sino también porque va a ser otro recurso polideportivo pues para la comunidad educativa, para los institutos. La ubicación en la que finalmente vamos a instalar esta instalación está muy pensada también, primero para optimizar costes y recursos. Va a estar cerca de una piscina climatizada, que es un recurso municipal. También va a estar cerca de la pista de atletismo, pero al mismo tiempo va a estar cerca del pabellón del Nuevo Manzanares, pero al mismo tiempo va a estar cerca, como digo, de los dos institutos y también de un par de colegios. Por tanto, la ubicación es esa y tal y como expliqué en el pasado pleno, tiene una motivación más. Y es que el sector 6, que es todo lo que hay, digamos, enfrente del Nuevo Manzanares, ahí hay más de 1 millón de metros cuadrados que esta ciudad tiene que preservar para potenciales situaciones muy importantes desde el punto de vista empresarial. En ese sentido, teníamos ahí, como digo, más de 12.000 metros cuadrados, el pabellón no va a ocupar más de 4 o 5.000, siendo muy generosos, y va a combinar perfectamente desde muchos puntos de vista. Termino. Es un reto, porque tenemos que tener la obra prácticamente licitada a final de año, y hay expedientes de contratación que son complejos. La elaboración de los pliegos, la redacción de los proyectos, la dirección de obra y luego la licitación en una obra importante, pero tiene que estar para 31 de diciembre adjudicada, de tal manera que la empresa pues tenga 9 meses para su construcción. Estoy convencido de que nos ponemos a prueba todos y que vamos a luchar todos juntos por superarla. Bueno, pues estaremos muy pendientes también de los próximos pasos a dar en la construcción de este nuevo pabellón, del que, bueno, pues como ya nos decía, será uno de los escenarios de la llegada de nuestro equipo a Primera División, aunque comenzarán a jugar en el pabellón Antonio Caba. Vamos a continuar hablando de más temas, en este caso del sector 5 y el polígono Sepes, porque también usted en el desayuno informativo celebrado recientemente con los medios de comunicación hablaba de que en las próximas fechas es posible que se pueda llegar a licitar la segunda e incluso la tercera y última fase de construcción del polígono del sector 5. Vamos a explicar en qué punto se encuentra esto y cuáles son los avances a tomar en las próximas fechas. Sin ninguna duda, ahora mismo vamos muy bien, hemos dado respuesta a la urgente necesidad. Ya se puede ver al mismo tiempo que se está desarrollando la primera fase de la urbanización del sector 5, que la hace el propio ayuntamiento. Conjuntamente la empresa Ribulis está haciendo una instalación magnífica que se puede observar en un tiempo récord. Es para felicitarles de verdad, porque en cuestión de muy pocos meses, eso demuestra también que con planificación, con coordinación, con empresas serias y solventes, las cosas se pueden lograr.
Pero sí que es cierto que tengo encima de la mesa una realidad, y es que tenemos demanda de parcelas pequeñas y medianas, y entonces, en función de las posibilidades técnicas más que de otro tipo operativas, para final de año quisiera tener licitada la segunda fase, cuando menos, y probablemente, si depende de los datos económicos y de otro tipo, pues igual nos interesa licitar al mismo tiempo la segunda y la tercera. Esta misma semana que viene, también, si nada lo altera, tendré en Manzanares al consejero de Fomento, a don Nacho Hernando, que viene y que también en su momento fue parte importante en la Junta de Comunidades en el desarrollo de este sector, y en el que tenemos también otros proyectos importantes que ultimar con su consejería, y desde ese punto de vista lo tenemos todo bien hilvanado. Lo conjugamos, si te parece, Irene, con el polígono Sepes. Ya se ha terminado definitivamente toda la tramitación administrativa que pudiera depender del Ayuntamiento de Manzanares, todos los informes. Ahora mismo ya todo lo tiene Sepes encima de su mesa, y se ha trasladado todo a Medio Ambiente para que definitivamente Medio Ambiente emita la declaración de impacto, y con la declaración de impacto ambiental estará terminada la tramitación administrativa, y solo dependerá de que nos lo remitan para la aprobación del proyecto de urbanización, que eso se tardaría 2 semanas. Y a partir de ahí Sepes licitará en Manzanares la primera fase de ese enorme polígono, porque estamos hablando de un polígono de más de 100 hectáreas, pero que la primera fase va a conllevar 265.000 metros cuadrados, 26 hectáreas y media, y de alguna manera va a dar respuesta a todas las necesidades que podemos tener en los próximos 4 o 5 años. Algo que para Manzanares era absolutamente determinante. Cuando vinimos no teníamos nada, no teníamos ni tan siquiera una capacidad de respuesta inmediata, y hoy tenemos capacidad de respuesta para cualquier demanda. Completado, si me permites que amplíe, completado nuestro proyecto de instalación de plantas solares fotovoltaicas en Manzanares, los objetivos para los próximos años son la industria, la implantación de empresas en nuestra localidad, de sectores como el transporte, la logística, el sector agroalimentario, que son los sectores más punteros a día de hoy, y en el futuro así va a ser. Y me siento muy feliz, no me importa decirlo, porque la realidad de Manzanares es para ser feliz, y para tener esperanza, y para ser optimistas. Y el que no lo quiera ser, el que quiera participar del pesimismo o del derrotismo, es porque sencillamente vive en otra realidad. Pero las empresas importantes de Manzanares están haciendo proyectos históricos de ampliación, generando empleo para décadas. Y eso solo hay que observarlo y comprobarlo en nuestros polígonos. Bueno, también ustedes han avanzado que ya hay contactos con diferentes empresas que precisamente tienen interés en instalarse aquí en Manzanares, además de la propia ampliación de otras empresas que ya forman parte de nuestro polígono, ¿no? Sí, porque Manzanares es una referencia y estamos en el punto de mira de esas potenciales localizaciones. Tenemos nuestras fortalezas y tenemos que utilizarlas. Luego, al final, influyen muchos factores. Y yo no me gusta nunca anticipar las cosas hasta que están conseguidas, hasta que están conquistadas. Pero lo que es indudable es que Manzanares, por su ubicación, por su magnífico nudo de comunicaciones, solo necesitaba unos polígonos como los que tenemos, seguros, atractivos desde todo punto de vista, y que todo el mundo observara, como creo que así está siendo, que somos la referencia provincial de donde se está generando más economía. Y la economía genera economía, y todo el mundo quiere estar cerca de esos flujos económicos. Y nosotros, con el apoyo de otras administraciones que lo tenemos, pero con nuestro propio esfuerzo y nuestra propia estrategia, vamos a culminar proyectos históricos. Y así está siendo y así va a ser. Para lo cual era y es imprescindible que vayamos por delante. Y ir por delante significa hacer esfuerzos hoy para rentabilizarlos mañana. Desde ese punto de vista, si tuviéramos que licitar 2 fases más del polígono del sector 5, hay que hacer un esfuerzo económico. Pero es que lo que no podemos hacer es esperar a tener la demanda
para entonces gestionar la oferta. No, tenemos que ir un poco por delante de esa realidad que yo observo, que la tengo muy clara y que estoy convencido de que va a dar resultados en cuestión de años. Bueno, prueba de ello, de esta referencia que supone Manzanares, es su reciente incorporación a Invest in Cities, que es la red de ciudades atractivas para la inversión que impulsa CEPIME. Vamos a explicar, alcalde, qué supone esta incorporación de nuestra localidad a esta red, qué supone para Manzanares. Nosotros tenemos que estar en todas las mesas donde se hable de generar riqueza, de instalarse empresas, de proyectos empresariales. En todas las mesas donde se pueda hablar de eso tenemos que estar. Y cuando alguien se plantee ubicarse en la península ibérica, entre 4, entre 6 o entre 20 localizaciones, que siempre aparezca la palabra Manzanares. Y en ese sentido, nuestra presencia en Invest in City pues es lo mismo que en otros organismos internacionales donde también estamos, y donde queremos que cuando hay una demanda para un proyecto internacional, mundial, siempre aparezca Manzanares. Cosa distinta es que luego es mucho más complejo, que luego hay muchos países de Europa y muchas comunidades autónomas en España y muchas ciudades con muchos potenciales, con mucha fuerza también, pero nosotros debemos estar en todos los sitios y en todas las mesas donde se hable de implantación de industrias. Y ahí nuestra presencia también en ese foro. Y de ahí y también hay que tener en consideración que la invitación está cargada de sentido. Está cargada de sentido y tenemos que estar en el mundo de los empresarios, y nuestros empresarios tienen que ser también nuestros embajadores y tienen que ser nuestros empresarios los que digan: en Manzanares las cosas funcionan y el gobierno da respuesta y el polígono es un polígono seguro y atractivo, y nuestra relación también con el mundo empresarial, con las asociaciones, fundamentalmente la Asociación de Empresarios del Polígono de Manzanares, pues es la mejor posible. Y ahí es donde digo que encuadro el realismo, la realidad de esta ciudad que está llamada a tener muy buenos resultados en el corto plazo. Y por tanto expreso una vez más a los ciudadanos la esperanza, que también lo podemos enlazar con los datos de desempleo. Si los datos de desempleo dijeran otras cosas, pues entonces es que no estaría funcionando la estrategia o el sistema. Pero es que nosotros hemos tenido en el mes de junio 49 desempleados menos que en el mes de mayo, ¿verdad? Y además, por quinto mes consecutivo, ha bajado el desempleo en Manzanares. Y tiene mucho que ver con esa realidad empresarial, también con las políticas de empleo del propio ayuntamiento, que le damos una respuesta y le damos una salida a personas que coyunturalmente están atravesando una situación difícil, y que también hay colectivos que, o bien por edad, o bien por problemas de exclusión o por problemas de formación, pues tienen más dificultades para acceder al mercado de trabajo. Pero en definitiva los datos nos avalan, y ahí es donde tenemos puesta esa fuerza y esa seguridad. Tendremos ocasión ahora de analizar también estos datos, de hablar de políticas de empleo, pero vamos a seguir con este apartado de inversión y de crecimiento económico de nuestra localidad, porque también se ha hablado recientemente de las plantas fotovoltaicas y del impacto económico que van a suponer estos nuevos proyectos para Manzanares, más de 200 millones de euros. ¿De qué manera van a afectar positivamente a la ciudadanía, a nuestros vecinos? Porque quizá estos anuncios muchas veces generan ciertas dudas en la población sobre cómo se va a traducir este impacto positivo para nuestros vecinos y vecinas. Vamos a explicarlo. Lo primero que debemos considerar es que ya hay una realidad, y es que vamos a ser la ciudad de España, probablemente, que más acumulación de plantas fotovoltaicas concentre. Y no hay ninguna duda de que vamos a tener 1000 megavatios de potencia, de capacidad de generar energía. Y eso significa que a lo largo de 40 años va a haber una repercusión económica para esta ciudad, que el equipo de gobierno actual y los futuros tienen que gestionar, y tenemos que hacer que esa realidad y ese potencial y esa fortaleza al final redunde en el beneficio de los ciudadanos.
Por eso tenemos que ir con nuevas estrategias y con nuevos proyectos. Yo ya sé, porque de esto también he aprendido mucho, que el tema de las energías renovables de momento se va a quedar ahí. Y también digo humildemente que nos hemos llevado una parte muy importante de ese pastel, de esa tarta, muy importante. Pero tenemos que mirar hacia adelante y en otros escenarios, y tenemos que abrir otros caminos. Y por tanto, al mismo tiempo, y sin esperar más, estamos abriendo, como te decía antes, Irene, el camino de la industria, de las empresas, de los sectores que van a ser a futuro los más importantes. Logística, transporte, agroalimentaria, manufacturas, etcétera. Pero, evidentemente, para la ciudad, el tener ese potencial de ingresos consolidados, porque lo que hemos hecho desde este equipo de gobierno como estrategia, además de atraer a tantos y tantos promotores, que puedo decir que hay una tercera fase también en marcha, que estamos trabajando sobre ella. Y también he de decir que no todos los proyectos que se nos presentan decimos sí, los evaluamos la seguridad, evaluamos la fortaleza de quien pretende desarrollar estos proyectos, evaluamos también la ubicación, no queremos cualquier cosa en cualquier sitio, pero en definitiva es un potencial que va a tener Manzanares para todo el futuro. Y sabemos que tenemos que contemplar horizontes ambiciosos. Tenemos que ser una ciudad políticamente muy ambiciosa para que al final tengamos el resultado de todo eso y desde luego la transición energética, o sea, que es un tema actualmente en debate, sobre todo por el precio vergonzoso que está alcanzando la energía, el consumo energético para las familias, pero lo que sí es indudable es que la transición energética se tiene que hacer. Se tiene que hacer porque además tenemos un horizonte de que hay que preservar este planeta y de ninguna duda las energías solares fotovoltaicas es parte de esa solución. No tiene ningún aspecto negativo. Se supera con mucha facilidad en Manzanares los problemas de impacto ambiental, felizmente, y además damos respuesta también a una parte de nuestro término municipal que tenía una menor rentabilidad agrícola. No es lo mismo otras zonas que esta. Además hay un ahorro grande en consumo de agua, porque estas zonas, al ser, permíteme la expresión, un secarral, pues cuando se implantaban determinados productos había que consumir mucha agua. Todo eso se resuelve. Y tampoco va a haber ni tan siquiera un impacto visual, porque las plantas van a quedar arropadas con espacios verdes. También vamos a hacer ahora otros circuitos verdes desde la población a las plantas. Va a tener una parte de formación también. Va a haber una colaboración directa entre los promotores y la ciudad. Y todo eso hay que ir trabajándolo poco a poco. Pero al final, Irene, tienen que pagar impuestos. Claro. Y ahí es donde va a tener Manzanares una realidad que no va a tener nadie. Bueno, además de este impacto económico que usted ya nos decía, es el generar esa energía limpia en nuestra localidad, en eso también se está trabajando desde el Ayuntamiento con un plan municipal en el que también se están renovando la energía que se produce en nuestra localidad precisamente para ser más sostenibles, ¿no? De eso se trata también. Claro, porque no podemos ir en dos caminos, en dos sentidos, y además tenemos que demostrar que creemos en la realidad y vamos a hacer un proyecto de eficiencia energética donde se va a invertir cerca de 2 millones de euros, donde el Ayuntamiento no va a poner prácticamente nada. Lo va a poner la Diputación Provincial de Ciudad Real y el IDAE, entre otros. Y estamos haciendo y gestionando muchísimas líneas de ayudas, porque es nuestra obligación, pero va a haber edificios públicos que tienen un alto consumo de energía eléctrica que prácticamente se va a reducir a la mitad o en algunos casos el 60%. Y vamos a poner y vamos a instalar placas solares fotovoltaicas en la mayoría de los edificios públicos. Y el objetivo que tengo como alcalde es ampliarlo a la totalidad. Y algún día pues haremos esfuerzos también pues para implantarlo en colegios, pero ya tenemos que contar con otras administraciones. Y también hacemos un llamamiento a los ciudadanos a la autopromoción, porque también ya bonificamos con el 50% de la tasa del ICIO, del impuesto del ICIO, a la autopromoción que instale sistemas de energías renovables fotovoltaicos.
Por tanto, vamos en esa línea. Incluso en vehículos, el Ayuntamiento de Manzanares, que tiene que hacer un esfuerzo en adquirir vehículos para determinados servicios, pues queremos también ir pensando en el futuro. De acuerdo que todavía se van a seguir construyendo y vendiendo vehículos diésel, pero nosotros tenemos ya que ir en la línea de ser la máquina de un enorme tren en el que al final todo el mundo se integre. Y por tanto, la eficiencia energética y la sostenibilidad del planeta depende de todos, pero las administraciones tenemos que ser la punta de lanza. Y también desde ese punto de vista no nos estamos quedando atrás, ni muchísimo menos. El centro ocupacional, el Ayuntamiento de Manzanares, el centro social de Carretera de la Solana, la piscina climatizada que tiene un consumo altísimo, la casa de Josito, todos esos edificios ya van a ser eficientes y van a tener unos consumos mucho más bajos de lo que tendrían en otras circunstancias. Bueno, además de este plan de sostenibilidad para el municipio, también se está trabajando en la rehabilitación de diferentes puntos. Las obras de titularidad municipal ocupan también una parte muy importante del trabajo del ayuntamiento en este caso. Recientemente hemos visto también las obras del centro ocupacional, de este nuevo centro de día que van a tener, las obras del entorno del Gran Teatro. Bueno, vamos a explicar también en qué punto se encuentran todas estas obras y explicar a la ciudadanía, bueno, pues de qué manera revierten de manera positiva también en nuestro municipio, que hay que recordar que, bueno, pues las obras no son agradables para nadie, pero sí que el objetivo principal de ellas es darle una mejor cara, ¿no?, a Manzanares. Sí, además esta legislatura va a ser histórica. Podríamos llevar un ritmo más pausado, pero no veo la necesidad, porque tenemos que acometer aquello que estamos obligados. Y tenemos que tener una ciudad no solo atractiva, no solo accesible, sino además que dé respuesta a las necesidades a nivel de infraestructuras. Es que en esta legislatura se va a quedar muy ampliado todas las necesidades de infraestructuras, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista social, porque desde los servicios sociales, con la Casa de Josito, con el centro ocupacional, el aula para mayores del que me hablabas hace un momento, con el centro cívico que se ha terminado ya y que ya está en funcionamiento en Avenida del Parque, que tan solo está pendiente de su inauguración. El aula de música, que la vamos a integrar junto a la sala de ensayo, un edificio que también tuvimos que adquirir por fuerza, por una sentencia judicial que nos obligaba, y que hemos dado una respuesta educativa para algo que en Manzanares es una referencia, como es la formación musical de tantos y tantos niños que actualmente en Manzanares superan la cifra de 500. En materia de infraestructuras educativas, pues también tenemos gestionado con la Junta de Comunidades una importante inversión en el Instituto Azuer, en el Colegio Enrique Tierno Galván, en el Colegio Candelaria. Queda pendiente dentro del plan de infraestructuras la reforma integral del Instituto Álvarez de Sotomayor. En definitiva, estamos haciendo muchísimas obras y creemos que en la medida en que somos capaces es lo que debemos hacer. El entorno de la Plaza del Gran Teatro es importantísimo. Al fin y al cabo, ahí se concentra una gran parte de densidad de población, pero además hay un flujo económico importante que debemos mantener y que debemos apoyar. Creemos que debe ser un entorno, como va a serlo, prácticamente de plataforma única, prácticamente peatonal. Luego estableceremos las medidas de tráfico para que el tráfico a esa plaza sea el menor posible, tan solo en horas comerciales y el menor posible. Y en determinados momentos el tráfico se cortará a todo el entorno. Pero es una obra que va a ser molesta, en mayor o en menor medida. Vamos a procurar que sea lo menos posible. Vamos a procurar que no afecte demasiado a la hostelería. Por eso vamos a estar en permanente contacto con ellos y también con el sector del pequeño comercio. Pero en definitiva, cuando esté terminado, yo estoy seguro, la parte más molesta es esta primera fase porque es la que afecta a las aceras y a las calzadas. Luego ya la zona central del Gran Teatro, de los juzgados o de la parroquia de Altagracia será para los vecinos mucho más cómoda. Pero estoy convencido que cuando lo terminemos, en general, a satisfacción de la mayoría, sin ninguna duda.
Bueno, precisamente la concejala de Obras, Isabel Díaz Benito, también ha mantenido una reunión recientemente con las asociaciones tanto de empresarios como de hosteleros para ir informando de ese avance de las obras y atender las demandas de nuestros empresarios, que en ese momento pues también había una cierta preocupación, aunque, como usted ha dicho, hay un contacto directo y estrecho con estos colectivos, ¿no?, en todos los sentidos, ya no solo a nivel de las obras que se puedan llevar a cabo, sino atendiendo sus demandas y necesidades, ¿no? Es lógico, y los 3 concejales que intervinieron en esa reunión, también el concejal que más relación tiene con las asociaciones empresariales, como es el concejal de Promoción y Desarrollo Empresarial, Manuel Palacios, o la concejal de asociaciones, también Gemma de la Fuente, y con la propia Isabel Díaz Benito, quiero, y así lo tenemos establecido, que haya un contacto permanente, incluso con una comunidad de vecinos, incluso con un vecino particular, para que dentro de lo posible podamos conjugar las molestias de las obras, que en definitiva son las mismas que asumimos cuando hacemos una reforma integral en nuestra propia casa, que nada es igual, mientras cuando llegan los albañiles hasta que se marchan, nada es igual. Pero lo importante es que estamos haciendo también la renovación de redes, que es que ese es un tema en el que no cabía decir, bueno, miramos para otro lado durante otros 5 años. Eso sería un ejercicio de irresponsabilidad que este alcalde no va a hacer. O no observar con criterio muy crítico el problema del arbolado. Los árboles están significando un enorme problema, no solo en las calzadas, no solo en los acerados, sino también en los propios edificios y en los propios vecinos. Hay que asumir los problemas, hay que explicarlos y hay que, en definitiva, afrontarlos. Y lo hacemos sin miedo. Simplemente lo hacemos con responsabilidad. Si a mí me diera miedo a hacer determinadas actuaciones, pues haríamos menos. No es nuestra política, no es nuestra forma de trabajar, y nosotros creemos que Manzanares es una ciudad de hombres y mujeres que no tienen miedo y que, por tanto, vamos a mirar al futuro con muchísima expectativa y con muchísima fuerza, y ahí es donde va a estar el gobierno también, claro. Bueno, alcalde, vamos a pasar a hablar de empleo. Ya lo avanzaba usted, los buenos datos del desempleo en nuestra localidad, y además los diferentes planes de empleo que dan respuesta a esas personas en situación de vulnerabilidad que se encuentran en situación de desempleo. Y precisamente en las últimas fechas también hemos conocido que Manzanares formará parte del plan de empleo, tendrá ese plan de empleo de la Junta de Comunidades, de la que se beneficiarán un total de 148 personas. Se ha sido respondido el 100% de la demanda que tenía el ayuntamiento a este respecto. Importante continuar fomentando la empleabilidad de nuestras personas desempleadas a través de este tipo de planes, ¿no? Sí, porque también creemos en la fórmula de los planes de empleo en colaboración con otras administraciones. 150 contratos de trabajo de 6 meses son muy importantes. Como muy bien decías, 148, que son 122 peones más 26, quiero recordar, oficiales, a los que se suma también un orientador laboral y un coordinador, porque tenemos que hacer también formación y al mismo tiempo buscar que aquellas personas que puedan tener una empleabilidad posterior, pues no renunciar a esa realidad y a esa posibilidad. Pero al mismo tiempo, desde el mes de septiembre damos una respuesta. Y al mismo tiempo va a mejorar la fisonomía de nuestra ciudad, en parques, en jardines, en pintura, en todas aquellas tareas aparentemente básicas, pero que al final hay que hacerlas. Y al final los pasos de cebra, pues tienen que ir unos hombres y unas mujeres a pintarlos. Y ahí es donde vamos a hacer también un esfuerzo muy grande que hace el Gobierno regional, la Diputación Provincial de Ciudad Real y el Ayuntamiento de Manzanares para dar una respuesta a 150 familias. 150 familias para 6 meses. Es muchísimo dinero. Hay que también, el Ayuntamiento de Manzanares tiene también que aportar un gran esfuerzo en materiales, porque algunas de las obras, como son acerados, pues bueno, en definitiva van a suponer un esfuerzo económico, pero la rentabilidad es indudable. Tenemos que tener también la mejor ciudad, una ciudad limpia, una ciudad mirando hacia el futuro, de ahí lo de la renovación de redes, que es donde viene el gran esfuerzo. No es lo mismo hacer una operación de asfaltado, que haces un raspado de 5 centímetros, luego echas asfalto y se ha acabado, que hacer una renovación de redes que te tienes que meter, digamos, en las tripas de lo que son las calles, hacer las conexiones, hacer las acometidas, comprobar que funcionan y poner, como se puede ver en Manzanares, unas tuberías homologadas para 80 años.
Por tanto, en todo ese conjunto también los datos nos avalan, y por eso decíamos que entre el sector empresarial, entre esa realidad y las políticas de empleo, Manzanares es la ciudad que tiene menor tasa de desempleo de Castilla-La Mancha, digamos, de poblaciones de cierta importancia. En poblaciones de más de 5 o 10.000 personas, Manzanares tiene la menor tasa de desempleo y está dando también los mejores datos interanuales. Ahí debemos seguir, porque también detrás de estas políticas está la mejor política social. Cuando le damos a una familia una respuesta y una solución para 6 meses, estamos cubriendo mucho espacio de lo que es necesidades sociales, que felizmente en Manzanares he de decir que está cubierto prácticamente en su totalidad. Y además apostando también desde el área de políticas de empleo por la formación, porque también se han ofrecido, se han llevado a cabo escuelas de empleo que les han posibilitado a las personas que lo han realizado ese certificado de profesionalidad, abriéndole puertas para encontrar un puesto de trabajo, pero además bueno, pues teniendo esa formación necesaria para poder desarrollar ese trabajo de una manera lo más profesional posible, ¿no? Hoy en día es impensable que no haya formación. Sin formación es muy difícil acceder al mercado de trabajo, y eso ya todo el mundo. Y yo creo que Manzanares, como administración local, que en principio no hay muchas competencias, pero tenemos que lo pusimos en marcha nosotros. Nosotros pusimos en funcionamiento el servicio de orientación e intermediación laboral, que muy pocos municipios lo tienen, atendido por 3 o por 4 personas, dependiendo de las etapas. Pero claro, ahí también va incluido una posibilidad de formar a las personas y formarles además para esos nichos de empleo que conocemos y que sabemos que funcionan. Recientemente se ha terminado también el programa Go to Work, que de alguna manera también llevamos ya haciendo varios años y que nos va dando muy buen resultado. Por tanto, el abanico lo tenemos es completamente abierto y contemplamos todas las situaciones. La formación también es una parte muy importante, porque el mundo cambia a un ritmo frenético. Hoy en día están desapareciendo profesiones y están apareciendo otras nuevas a una velocidad que nunca se producía, porque es la realidad del mundo en el que nos desenvolvemos. Por tanto, la capacidad y la necesidad de adaptación de las personas al mercado tiene que ser muy rápida, tiene que ser muy ágil. Hoy en día todo el mundo tiene que saber de todo a un ritmo frenético, y además tiene que estar adaptándose permanentemente, si no enseguida te quedas, digamos, en el arcén, en lugar de estar en el circuito. Pero bueno, yo creo que también hacemos esfuerzos y así va a continuar. Bueno, vamos a pasar hablando, y ya estamos llegando prácticamente al final de esta entrevista, pero queríamos preguntarle, alcalde, porque sabemos que en las últimas fechas, hace una semana aproximadamente, se reunía con la consejera de Bienestar Social, y bueno, queremos saber cuáles fueron los temas principales que se abordaron en esta reunión, y en concreto para Manzanares, bueno, pues de qué manera va a afectar esa reunión también a nuestro municipio. Tengo permanente contacto con el gobierno regional, permanente, porque cualquier otra cosa sería impensable. Y desde ese punto de vista, pues había habido un cambio también en la consejería. Había salido la anterior consejera, con la que teníamos muy buena relación, Aurelia, y ahora la nueva consejera pues tenía pendiente una visita que por un lado era protocolaria, institucional, y por otro lado porque tenemos encima de la mesa un proyecto que ni mucho menos está aparcado. Simplemente las circunstancias hacen que tengamos que ser prudentes a la hora de acometerlo de manera definitiva, que es el proyecto de ampliación de la residencia de mayores Los Jardines. Ahí tenemos firmado un protocolo, un convenio con el propio gobierno regional, y ese convenio es vigente y estamos trabajando sobre ello, porque de alguna manera la empresa que ya contratamos ya tiene terminado el proyecto básico para la reforma y la ampliación de esa residencia. Lo que sucede es que por el camino hay una realidad, que es el tema COVID, o sea, ¿qué modelo de residencia sería el que debemos tener a futuro? Eso sería tanto como considerar que todas las residencias existentes en España deben ser readaptadas, porque de alguna manera
estaban construidas, estaban conceptuadas sin esa realidad, Claro. pero nosotros nos encontramos en ese punto. Y entonces no queremos por comodidad ni por rapidez caer en el error de la precipitación. Y yo soy consciente y capaz de explicar que ese proyecto puede tardar un año más, pero que lo tenemos que hacer bien. Sería un error imperdonable que fuéramos con la rutina de lo que ya habíamos previsto hace 3 años y acometer la ampliación desde ese punto de vista. En ese sentido, pues tuve una reunión a la que me acompañaron 2 miembros del equipo de gobierno, con la consejera y la directora general de mayores, y de alguna manera vamos a continuar. Y probablemente al final del verano vayamos concretando el horizonte hacia el que queremos ir. En definitiva, ¿se va a ampliar la residencia de mayores en los jardines? Sí. ¿Cómo? Pues como los técnicos desde el punto de vista sociosanitario nos recomiendan. Probablemente tiene que haber unas modificaciones en los espacios habitacionales. Tiene que haber, digamos, como pequeñas mini residencias dentro del conjunto. Y eso conviene hacer una revisión que la tenemos que hacer, obviamente, entre el gobierno regional y nosotros. Por tanto, te manifiesto públicamente que estuvimos allí, que fue muy agradable y que continuaremos trabajando en ese sentido, porque es un proyecto vivo que lo queremos acometer, pero lo queremos hacer pensando en los próximos 30 años con la realidad que tenemos hoy, no con la visión que teníamos hace prácticamente 3 años cuando firmamos el convenio. Bueno, adaptándonos a la situación actual, estaremos muy pendientes, alcalde, de los pasos a dar en esta ampliación de la residencia de mayores. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este despacho abierto del mes de julio. Un mensaje final para concluir, para cerrar nuestro programa y bueno, siguiendo también con esta línea que hemos tenido durante toda la entrevista. Pues que disfrutemos de este verano, que lo hagamos con seguridad, que Manzanares tiene muchas posibilidades, que podemos ir al cine, a los museos, va a haber una programación de teatro espectacular en el mes de septiembre, vamos a tener circo, vamos a tener nuestras terrazas, que disfrutemos del verano con normalidad, que probablemente sea el último verano anormal. Y que si salimos fuera a las playas, pues también tenemos que tener mucha precaución, que nadie olvide que la COVID está ahora afectando ya a personas cada vez más jóvenes y que también hay expertos que nos advierten de algunos riesgos que está en definitiva generando en la salud de las personas más jóvenes y que tampoco se sabe al final qué va a ser. Quiero decir que tenemos que ser muy precavidos y tener mucha responsabilidad y mucha generosidad. Y nada más, Irene, a ti muchísimas gracias, feliz verano para todos los que trabajáis en este medio y a vuestra disposición siempre. Pues con ese mensaje, con ese llamamiento a la responsabilidad y a la prudencia nos quedamos, alcalde. Gracias por acompañarnos. Un placer, Irene, gracias a ti.